Muy buenos días. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, del judío primeramente y del griego después. Romanos 1:16. La conversión es una obra del Espíritu Santo de principio a fin. Es preocupante una de las prácticas que la Iglesia en términos generales maneja. Y tiene que ver con la forma como la salvación es presentada. Para muchos la salvación básicamente se adquiere un día en donde una persona levanta su mano, pasa al frente y hace una profesión de fe, o ante el desafío de que reciba a Cristo, hace una oración. Pero ¿está obrando el Espíritu Santo en esa circunstancia en particular? Es posible que sí, que comience ahí un proceso, pero la salvación requiere una obra del Espíritu de Dios, la cual produce convicción de pecado en aquel en quien el Espíritu está obrando. Junto con la convicción de pecado, el Espíritu trae un deseo de ser perdonado y de pedir perdón. El Espíritu ha traído también un entendimiento a esa persona de que la única manera como los pecados pueden ser borrados es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por tanto, no podemos predecir ni podemos promover la salvación. Podemos proclamar el Evangelio y debemos hacerlo, porque ciertamente el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Una cosa entonces es proclamar el Evangelio y otra cosa es pensar que se puede determinar por la manera de manipular las emociones o las canciones que pueden servir de trasfondo, cómo la persona responde emocionalmente. Y ciertamente puede haber una respuesta emocional que lleve a la persona a pasar adelante o a hacer una oración, pero no debemos estar detrás de eso, sino que debemos estar detrás del trabajo del Espíritu Santo, porque Él es quien va adelante. Y aunque el Espíritu se mueve en el interior de una persona, cuando realmente se mueve, es que la persona responde de manera natural. Por tanto, debemos ser cuidadosos a la hora de presentar el Evangelio para el evangelismo. Si vamos a hacer un llamado para salvación, si vamos a motivar a la gente a que reciba a Cristo, hay que ser mucho más cuidadosos aún en el lenguaje que vamos a usar, para asegurarnos de que hay un lenguaje que habla de arrepentimiento, un lenguaje que habla del obrar del Espíritu, un lenguaje que habla de convicción de pecado y un lenguaje que habla de entendimiento de lo que el Evangelio es. Ya lo decía el Señor. En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El agua es una figura de la palabra. Y de alguna manera, mientras una persona por el Espíritu Santo no entienda la palabra de Dios, la cual lo va a llevar a tener una convicción de pecado,
a saberse, sentirse pecador y a reconocer la obra maravillosa de Cristo en la cruz, el cual precisamente tiene que morir porque no había otra forma para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos. Estamos atados. Hay un abismo grande que es el pecado. Solo el Espíritu Santo nos puede mostrar, solo el Espíritu Santo nos puede convencer. Solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos de nuestro entendimiento para entender la obra de Cristo. Cuando Pedro declara ante la pregunta de Jesús, ¿qué dicen los hombres que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. La salvación tiene que ver con reconocer que Jesús es Dios. Ese es el fundamento. Tú eres el Cristo. Tú has venido a morir porque no había otra manera para salvarnos y yo reconozco que soy un pecador y te pido que tú tomes mi vida, que hagas tu voluntad en ella. Quiero ser guiado por ti. Por eso, la salvación, yo lo he repetido acá muchas veces, es un proceso a través del cual vamos entendiendo. Y por eso no te preocupes si tienes que orar 1 o 2 o 3 veces, por si acaso. Es mejor ir entendiendo que la obra es de Dios.